a todos y bienvenidos a Camino al Regreso. El día de hoy tenemos un video muy importante que consiste en una colaboración que nos fue enviada desde Colombia por parte de una de las integrantes de nuestra comunidad y que consiste en una investigación muy completa sobre la serie y los libros actualmente vendidos bajo la marca de Disney, conocidos como Gravity Falls. Miren, en lo personal, yo había visto algunos artículos sobre el tema de esta serie y simplemente con ver algunos dibujos del demonio triangular que aparece ahí con un solo ojo y sabiendo que, bueno, porque viene de Disney, que ya hemos hablado muchas veces de que Disney trae una agenda ocultista, me quedaba claro por dónde iba la cosa, pero en realidad no había profundizado mucho en el tema de estos libros y de esta serie de Gravity Falls. Posteriormente, hace unos meses, recuerdo que una amiga que tiene hijos en edad escolar me platicó que una amiguita de su hija le habían comprado el diario de Gravity Falls, que de hecho está muy de moda por todas partes, y que desde que lo tiene se había estado quejando la niña de ver sombras en las noches alrededor de su cama. Y bueno, pues sabiendo lo que significan estas presencias nocturnas asustando a los niños, pues esto fue como una segunda llamada de atención al respecto de este libro y serie que es tan popular actualmente de Disney. Por lo general, cuando nos llegan estos temas es porque ya es el momento de hablarlos y pues a veces hay como, digamos, advertencias o llamadas de atención de un tema en particular, pero definitivamente este tema ya teníamos que abordarlo de una vez. La verdad es que fue hasta el momento en que Cristina de Colombia me mandó su investigación, me sorprendí con encontrar un libro y una serie tan descarados al respecto de la forma en cómo están normalizando el ocultismo hacia los niños. O sea, este libro es un verdadero descaro, lo vamos a comentar más a fondo a medida que vamos avanzando en el video, pero realmente aquí ya están poniendo toda la carne en el asador para tratar de llevar a los niños hacia la normalización del tema del ocultismo, ¿no? La verdad es que hay demasiadas, pero demasiadas cosas en este libro que se están tocando desde un trasfondo así como de humor y caricaturas, pero que están totalmente alineadas con lo que hemos venido exponiendo en este canal. Desde monstruos y extraterrestres, canalización de espíritus que posan como musas o guías, simbología y conceptos de magia negra, masonería e influencia generacional. Todo esto viene descrito con lujo de detalle en los materiales de la serie de Gravity Falls. Y personalmente creo que aparte de intentar meter al ocultismo a los niños, revelándoles cosas que anteriormente eran ocultas y limitadas solamente a iniciados, el objetivo de los creadores de esta serie y de Disney también es hacer pasar como fantasía cosas que pues son reales, ¿no? Que están sucediendo, ¿no? Por ejemplo, quienes han escuchado los testimonios del canal, el mío y el de otras personas, se dan cuenta de que lo que estamos narrando efectivamente nos pasó. Y puede sonar a veces hasta como algo de fantasía, pero realmente nos sucedió. Pero cuando a una persona no le ha sucedido nada de esto y luego lee materiales de este tipo, cuando le llega un testimonio de una persona que lo vivió y que le está tratando de advertir, va a pensar que esa persona lo sacó de un libro de fantasía o de Disney y que por tanto el testimonio puede ser cuestionado, ¿no? Entonces, ahorita lo que tenemos que darnos cuenta es que el enemigo ya va con todo, o sea, ya no es ocultismo, ya es más bien mercadotecnia masiva de brujería, por decirlo de una manera, porque ya no es tanto que esté oculto esto, sino que lo están dando a conocer de manera masiva, ¿no? Pero bueno, sabiendo que esta es una agenda muy detestable, la verdad, contra los niños, que son pues seres que no tienen ningún discernimiento debido a su edad y que están en cierta forma indefensos si los padres no los previenen de los peligros que el enemigo pone en el mercado para que ellos caigan. Vamos a hacer lo que siempre hacemos cuando el enemigo cree estar a la delantera por sacar sus materiales de manera masiva, ¿no? Vamos a analizar y desmontar todo acerca de esta serie y a explicar realmente lo que ocurre con el material de Gravity Falls, de tal modo que este video actúe como una vacuna, se puede decir, o como una advertencia, tanto a los padres de familia como a quienes sean lectores de esta serie tan descarada a nivel de brujería y ocultismo, ¿sí? Yo voy a dejarlos con la excelente ponencia y exposición de Cristina. Ella trabaja con niños de 4 a 18 años de edad en Colombia, por lo cual pues ella sabe muy bien de lo que está hablando debido a su experiencia laboral.
Yo voy a estar un poquito de metiche agregando algunos comentarios por aquí, por allá, de cosas que investigué y que creo que vale la pena agregar. Pero realmente todo el crédito de esta investigación va para Cristina, a quien realmente le agradecemos muchísimo su colaboración y su interés de advertir y cuidar las mentes de los más pequeños. Así que bueno, vamos iniciando entonces con este análisis para dejarlo a su consideración. Un cordial saludo, una calurosa bienvenida a todas las personas que llegan a este video. Mi propósito es denunciar el engaño que hay hacia los niños en el libro llamado Diario 3 de la serie Gravity Falls, escrito por el señor Alex Hirsch y de la editorial Planeta Junior bajo el sello Disney, para poder demostrar este engaño que se hace a los niños. Tengo que hablar primero de la trama del libro y enseguida veremos un poco más a fondo sobre el simbolismo que allí se maneja. Y por último, quiero proponer alguna estrategia para lograr que los niños apliquen su discernimiento sobre este tipo de contenidos, que es bastante preocupante. Como decía entonces, es un libro que en mi país sale publicado en el mes de febrero de 2018 como primera edición. Tiene su segunda edición en marzo del mismo año y la tercera, vamos hasta ahí, en abril de 2018. Es decir, que en un país en donde los ciudadanos leen 2 libros al año, aquí este libro se está vendiendo como pan caliente. Muchas personas lo están consumiendo y no hablamos precisamente de mayores de edad, hablamos de niños. Exactamente, la editorial en su página web recomienda que este libro es adecuado para niños mayores de 9 años. Y desde ahí comienza el engaño, porque lo que en este libro hay no es ni siquiera para adolescentes de 15 y tal vez ni siquiera para adolescentes de 17. Este libro es para personas ya hechas y yo diría que mayores de 20. Miren, algo que me gustaría aquí agregar o comentar porque me parece que es interesante. Tenemos un video en el cual hablábamos acerca de la agenda del ocultismo en las librerías, y en ese video pusimos una entrevista con Guillermo del Toro, donde él está hablando de su infancia y de cómo tenía correlación con todos los monstruos que muestra en sus creaciones y en sus historias, ¿no? Lo comento porque en este libro de Gravity Falls viene en la parte trasera una recomendación escrita por Guillermo del Toro, la cual dice lo siguiente: este libro está lleno de datos y confesiones escalofriantes para satisfacer tu curiosidad. Es un mapa geográfico del más allá y un portal a los recuerdos de una de las mejores series que se han hecho jamás. Y esto viene avalado por Guillermo del Toro. Lo cual no nos debe de sorprender para nada, porque bueno, si van a ese video y escuchan su testimonio y lo que comentamos ahí, pues Guillermo es otro de los que han sido jalados a esta agenda y utilizados, y por eso pues escribe y hace tantas películas del tono que hace acerca de monstruos y de seres así, y pues de ahí también el gran éxito que ha tenido, ¿no? Entonces el hecho de que Guillermo del Toro esté recomendando este libro satánico, creo que ya nos puede dejar un poquito la idea de lo que él también está
pues digamos, promoviendo, practicando, o en lo que él también está engañado, metido. En este caso, pues no sabemos si realmente él esté consciente de lo que está recomendando o simplemente por cuestión económica y de dinero, bueno, pues tenían que poner a un autor muy conocido a nivel hispano para el libro en Latinoamérica, y pusieron a Guillermo del Toro, que pues también es otro de los peones, digamos, utilizados del enemigo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció importante mencionar este pequeño gran detalle, ¿no? ¿De qué trata? Entonces, tenemos unos personajes principales que, digamos, están velados en el libro porque es una historia que viene de 30 años atrás en el tiempo. El libro en realidad se llama Diario de la Historia porque es un diario escrito por un científico que se llama Stanford Pines, y él tiene un hermano gemelo que se llama Stanley Pines. Ellos, a medida que va transcurriendo el tiempo en la historia, resultan siendo tíos abuelos de un par de gemelitos de 12 a punto de cumplir 13 años que se llaman Dipper y Mabel Pines. Entonces, yéndonos atrás en el tiempo a esos 30 años iniciales, al inicio de los 30 años, Stanford Pines llega a un pueblo de los Estados Unidos perdido en las montañas de Oregon, que se llama Gravity Falls. Entonces ya aquí empezamos a ver un juego de palabras, y uno puede pensar que el pueblo se llama así porque hay unas cataratas y se llama pues, las cataratas de la gravedad, o uno puede pensar que es una alusión a las fuerzas gravitacionales con las que va a empezar a experimentar este científico, pero definitivamente Falls sí termina uno convencido después de leer el libro que se refiere es a las caídas espirituales que tienen los personajes principales que acabo de mencionar. El propósito científico de Stanford, que tiene una característica muy particular, su propósito es encontrar el origen de la rareza. ¿Qué entiende Stanford por rareza? Entiende por rareza fenómenos paranormales. Y él está convencido de que en ese pueblo que se llama Gravity Falls, él puede encontrar el origen de la rareza, porque finalmente pretende configurar una teoría unificada de la rareza. Él mismo así se confiesa que ha sido muy atraído por todos estos fenómenos extraños desde niño, porque nació con 6 dedos en cada una de sus manos. Esto para la ciencia se denomina polidactilia, pero en este libro no se hace alusión al término, sino que él lo interpreta, el científico que tiene esta condición le interpreta como que es algo particular, y de hecho se convierte en el centro de burlas en su infancia de todos los niños compañeros de escuela. Y lo asume como un reto científico y empieza a encontrar que en el mundo ocurren muchas más cosas extrañas. ¿Qué encuentra él de extraño en Gravity Falls? Encuentra zombies, encuentra gnomos, encuentra monstruos en una laguna como tipo de monstruo del lago Ness, encuentra señas de pie grande, etcétera, etcétera. Hay unicornios, bueno, en fin, una cantidad de estos seres mitológicos
están concentrados en ese pueblo. Finalmente, al final del libro, él dice que el origen de la rareza es porque Gravity Falls actúa como una especie de imán que atrae a todas estas extrañas figuras. La historia entonces inicialmente se desarrolla cuando Stanford pretende dar respuesta a ese gran interrogante, cuál es el origen de las rarezas, y su ambición como científico, más que como científico, como ser humano, su ambición es convertirse en un científico muy famoso, muy reconocido por sus publicaciones, que se codea con los demás científicos y que por sus logros intelectuales, entonces la gente lo va a tener en muy buen concepto. Esa es su principal motivación. Y a raíz de esa ambición, él se empieza a cegar y empieza a escuchar una vocecilla que le habla en ciertos momentos de la noche y que además le dicta, y en estas comunicaciones que tiene con esa vocecilla le empieza a dar unas respuestas que él considera muy atinadas, muy inteligente y muy de avanzada a su gran pregunta científica. Cualquier día él está reposando en el bosque, se siente muy cansado, está en una especie de duerme-vela y cuenta que con toda la claridad su musa, esa vocecilla, le habla y le explica cómo es que tiene que construir una máquina para poder dar respuesta a su pregunta de ciencia. Cuando él ya recobra su propia conciencia de sí mismo, se da cuenta de que esta máquina, cuyos planos le ha dictado y le ha dibujado por escritura automática esa vocecilla, pues es una máquina que él no puede construir, no está dentro de sus capacidades construirla, y decide pedir ayuda a uno que fue compañero suyo en la universidad. Aquí a lo largo del libro lo denominan F. Decide pedirle ayuda a F para que le ayude a construir esa máquina. F es un gran científico también, y efectivamente este equipo de científicos, este par de científicos, termina construyendo la máquina que le ha dictado la tal musa. Tienen un accidente en las primeras pruebas, y el accidente es que la máquina, que tiene un propulsor de tiempo y un succionador, succiona al auxiliar de la investigación, succiona a F, y después lo expulsa otra vez. Cuando F es expulsado y regresa acá a esta dimensión, porque en realidad la máquina consiste en un portal dimensional, F parece que ve allá, a ese otro lado, cosas monstruosas, demasiado aterradoras, y no quiere hablar del tema, ni siquiera con Stanford, y entonces decide renunciar al proyecto científico, y la única palabra que menciona después de regresar casi catatónico de allí es apocalipsis. Stanford se declara absolutamente engañado por la musa cuando se da cuenta de que aquello es una puerta dimensional, que lo que hizo fue comunicar a este mundo con una dimensión oscura,
y que el propósito real de la musa con esa máquina era tener en esa máquina un portal para que la musa pudiera pasar de esa dimensión a esta dimensión. Stanford se declara engañado y denomina ya a la tal musa por su nombre. Ya la musa está desenmascarada y su nombre real es Demonio. Y resulta que a través de ese portal no solo se cuela un demonio, sino varios. El principal, que fue el que le dictó los planos de la máquina a Stanford, se llama Bill, tiene nombre propio y tiene figura propia. Su figura propia es un triángulo con un ojo adentro, el ojo que todo lo ve. El libro en muchas de sus páginas contiene estos ojos, y no solamente los ojos bidimensionales que estamos acostumbrados a ver desde la simbología egipcia y de ahí en adelante, sino del globo ocular, porque ciertamente los ilustradores, los dibujantes de este libro saben muy bien los gustos de los niños y lo extravagante que les gusta ver a ellos en estas ilustraciones. Entonces hay globos oculares en lugar de un ojo en plano tipo egipcio, tipo Horus, como normalmente lo vemos en estos libros de ocultismo. Decíamos que Stanford tiene un hermano gemelo que es Stanley. Cuando el científico F, el auxiliar del científico, decide renunciar al proyecto, entonces Stanford se queda solo y decide pedir ayuda a Stanley, a su hermano gemelo, y ellos no se han llevado bien en la vida. Tienen una pelea justo al lado de la máquina propulsora o al lado de este portal, y resulta que Stanley arroja a Stanford a la máquina y es absorbido, y allá se pierde en esas dimensiones, viajando de dimensión a dimensión 30 años. Stanley finalmente logra hacer algo con esa máquina, no se sabe muy claramente qué es, pero trae de nuevo a su hermano a esta dimensión. Y cuando vuelve, pues ya han pasado 30 años, ellos dos tienen sus buenos 60 años, son entonces tíos abuelos de este par de niños. Y en el momento de la historia, cuando aparecen los gemelitos preadolescentes Dipper y Mabel, aún Stanford no ha sido traído de vuelta, sino que eso ocurre en el transcurso. Lo que sí sucede en ese presente es que el gemelito Dipper, que es un niño bastante inquieto, un niño al que le gusta investigar, un niño al que le gusta la ciencia, en el bosque encuentra este diario 3 escrito por ese científico Stanford. Él todavía no sabe que se trata de su tío abuelo gemelo de Stanley. Y comienza él mismo a intervenir el diario con sus propias anotaciones y sus propias observaciones sobre fenómenos extraños que también él mismo es capaz de observar en esa población Gravity Falls. Desafortunadamente, con el error que cometió Stanford de dejarse engañar por este demonio, entonces ya este demonio desde hace 30 años está haciendo presencia en la familia Pines. Y hablábamos que pues no se coló solo uno, sino que se colaron varios. Entonces no es el solo demonio Bill Clay el que está haciendo presencia y el que está parasitando a estas personas, sino que hay otros dos.
Eh, para los niños que ven este libro, se trata de un libro de aventuras muy divertido, donde lo que le ocurre a Mabel y a Dipper son cosas muy graciosas. Pero uno como persona que ya ha transitado por muchos caminos en esta vida sabe que realmente lo que hay allí no es sano para los niños y que lo que hay allí es realmente un tratado de ocultismo para niños. Y ocurre lo siguiente con el tal demonio. Este demonio entonces tiene la capacidad ya en esta generación de Dipper y Mabel de tomar posesión de sus cuerpos. En el libro y en la serie de televisión, esa toma de posesiones Disney la llama eufemísticamente como si se tratara de clonación, pero en realidad no es una clonación, es una posesión. En el libro dice que qué divertido, que para el demonio es muy divertido llegar y clonar a Bill. Entonces está el clon 2 de Bill, el clon 3, clonar a Dipper, entonces está el clon 1 de Dipper, el clon 2 de Dipper, el clon 3 de Dipper. Y igualmente para los niños es un juego que Mabel posea a Dipper y que Dipper posea a Mabel. Y en uno de estos momentos de posesión, cuando el demonio mayor Bill Clay posee a Dipper, lo hace escribir una carta, una nota bastante dañina que van a encontrar ustedes en alguna de esas 288 páginas, porque el libro no contienen numeración, pero está un poco después de la mitad del libro. Y la nota que escribe el demonio Bill en el cuerpo de Dipper es la siguiente: nota a mí mismo. Poseer a las personas es lo más divertido. Existen miles de sensaciones que me he perdido durante este tiempo. Quemarme, apuñalarme, ahogarme. Es como una barra libre de diversión. Una vez que destruya este diario, disfrutaré mucho dándole un gran final a este cuerpo. Lo voy a aventar desde la torre de agua. Lo mejor de todo, la gente pensará que Pino perdió la cabeza y su forma incorpórea ambulará en el plano mental durante toda la eternidad. ¿Quieres ir con él, estrella fugaz? Como madre de familia no me gustaría para nada que se dirigieran hacia mi hijo en estos términos tan cínicos, tan descarados y realmente tan asesinos. Y eso está en un libro de Disney, en un libro del sello que tiene películas y series de televisión en las que los padres de familia creen que hay valores y hay una formación muy integral para sus hijos y terminan dejándolos a solas en manos de esta gente pervertida. Y realmente aquí hay que tomar parte. Voy a terminar entonces con la historia, esta sinopsis de la historia, en donde se supone que quien libera a la familia de este demonio es Stanley, es el tío abuelo que arrojó al otro a la puerta dimensional
Y entonces dice así, al final, esta es la voz de Dipper, al final tío Stan fue quien terminó salvándonos a todos al borrar su propia mente con Bill dentro de ella. Es decir, aquí realmente no hay un final concluyente. Bill, sospecha uno, no ha terminado de irse de esta familia, de esta dimensión, porque realmente ese demonio llamado Bill entró por la mente de Stanford, no por la mente de Stanley, y fue Stanford quien le dio autorización de entrar, fue Stanford quien le construyó el portal, y lo que termina sucediendo entonces es que Stanley termina sin memoria, hay que reconstruirle la memoria, y pues por lo que hemos aprendido en este canal, así no es como se termina con los demonios, borrándole la memoria a la gente, desproveyéndola de su autonomía, de su racionalidad, de ser dueños de sí mismos. Así no es como se erradican a los demonios familiares. Los demonios familiares nos lo han contado con mucha claridad aquí en este canal. Se erradican con fe, con oración en Dios, con estar aferrados a las enseñanzas que nos dejó Jesús, pero no con amnesia, no haciéndole el favor al demonio de olvidarnos de él, de olvidarnos nosotros mismos de lo que hicimos, siendo irresponsables y dejándolo aquí, funcionando libremente, deambulando por cada una de las mentes de las familias, de los miembros de nuestra familia, si no es como se erradican los demonios. Este libro cuenta muy claro cómo se le permite a un demonio entrar y poseer a las personas, pero no es tan claro para nada en la forma como se erradica un demonio una vez que lo has dejado entrar. Entonces, otro gran defecto que tiene este libro, y por eso les decía al principio que no es un libro infantil, es que la literatura infantil requiere héroes que con toda claridad logren vencer las adversidades, héroes que tengan los más excelsos valores humanos y también con mucha claridad saber quién es el villano y cómo lo vence. Pero en este libro no hay héroes claros. ¿Quién podría ser un héroe? ¿Stanford? Stanford fue quien dejó entrar al demonio. Stanford es una persona vencida totalmente, que cuando trasciende a las otras dimensiones, si se puede decir trascender, cuando pasa a las otras dimensiones, él está deambulando por dimensión en dimensión, algunas de ellas bastante monstruosas, otras un poco insignificantes y otras en donde se le dice que él va a ser el triunfador y el gran héroe porque va a derrotar al demonio, y finalmente ese oráculo que le hace esa predicción pues simplemente lo engaña porque cuando llega aquí no es capaz de derrotarlo tampoco. Su hermano gemelo Stanley como héroe tampoco queda muy bien que digamos en la historia, porque Stanley es un timador. Stanley tiene una cabaña para timar a los turistas que pasan por el pueblo de Gravity Falls, y esa cabaña donde engaña a los turistas pues actúa como si fuera un museo de cosas raras, de cosas extrañas, de fenómenos extraños, pero en realidad son monstruos construidos por él mismo burdamente, y pues
En la historia los turistas felices se dejan engañar, entran allí, pagan la entrada, compran objetos en la tienda, consumen alimentos en el restaurante y Stanley sabe que simplemente los está engañando. Es una persona que falsifica monedas, que arroja a su hermano al otro lado, si bien es capaz de volverlo a traer, pero no es, digamos, que el ser humano ejemplar. Y además de todo, se trata de un masón. No lo dice abiertamente, pero todas sus características están ahí. El lugar en donde vive es una cabaña que, si vemos la serie infantil, esa cabaña en la entrada tiene un triángulo con un ojo en el centro. Mejor dicho, lo único que le falta a esa cabaña para terminar de ser un templo masón es el piso ajedrezado, nada más. De hecho, vale la pena también mencionar aquí al respecto de lo que se está explicando acerca de la cabaña, que el nombre de esta cabaña se llama Cabaña del Misterio o Mystery Shack, que obviamente se conecta con la noción de las escuelas de misterios que hay pues en todos lados, en todo el mundo, y que están obviamente correlacionadas con la adoración al demonio y a los ángeles caídos. Stanley mismo tiene un fez, que es un gorro que se ponen los masones de una línea francmasona de Estados Unidos que se llama Shrine, y que visten este gorro cuando llegan al grado 33, nada menos. Es decir, Stanley, ese tío abuelo que cuida a los niños en una cabaña perdida en el bosque, es un masón. Este tampoco puede ser el héroe de la historia. Y entonces, ¿quién nos queda? Dipper. Dipper es un niño vencido. Dipper es un niño al que lo posee no solamente un demonio, lo poseen 2 y hasta 3 demonios, inclusive su propia hermana lo posee. Dipper es un niño vencido y no sabe cómo salir de ahí. Es una historia inconclusa, y claro, tiene que ser inconclusa porque entonces tenemos esta tendencia del mercado a sacar varias series de libros. Entonces quieren sacar seguramente una saga de diarios en donde ocurran cosas por cuenta de las fechorías de este Bill y las víctimas de los pobres Dipper y Mabel, y seguramente vamos a tener más publicaciones de estas. Entonces, en vista de que es imposible coger todos esos libros y tirarlos a la pira y quemarlos como hacían en la época de la Inquisición, sabemos que eso es absolutamente improductivo. Para darle fin a una obra, sí que podemos actuar con los niños de otra manera. Miremos entonces la simbología que se maneja allí. El par de tíos abuelos que se llaman Stanley y Stanford son gemelos, y ambos nombres comienzan con la partícula Stan. Cuando uno está leyendo el libro y uno está prevenido, porque ya de entrada la simbología es muy cargada en ese libro, en cada página de ese libro, hay simbología ocultista en todas y cada una de sus páginas. Entonces, si uno abre el libro en cualquier página y uno ve el nombre de Stan, uno sabe que ahí no dice Stan, uno sabe que ahí dice Satán. Aquí me gustaría agregar que independientemente de cómo juegan con las palabras, como lo que estaba mencionando Cristina, de que el nombre de los tíos abuelos es Stan, y en realidad si le agregamos la A, pues ya es Satán, o sea, no son nada sutiles en ese tipo de cuestiones, también podemos hacer un análisis de lo que sería el apellido Pines.
Pines, pues sabemos que se correlaciona, o es una traducción de pinos, ¿no? Y en la cuestión de los pinos podemos involucrar lo que sería lo de la glándula pineal. Sabemos que, bueno, las piñitas que vienen de los pinos tienen supuestamente una forma que se ha correlacionado dentro del ocultismo y dentro de la nueva era y de todas estas doctrinas de ángeles caídos, como la cuestión de la activación de la glándula pineal. Y supuestamente cuando activas la pineal, que también se le llama tercer ojo, es en el momento en el cual puedes conectar con otras dimensiones, con tus, entre comillas, guías espirituales o musas, como dicen en esta historia de Gravity Falls, le llamaban la musa, y pueden entrar en contacto con los reinos caídos, en donde están Lucifer y sus ángeles, ¿no? Entonces, esto tampoco es una casualidad. Una persona ve la gorrita del niño y dice, ay, pues tiene un pinito porque se apellidan Pines, ¿no? Y luego ve la playera de la niña y ve que está como una estrella como cayendo precisamente, ¿no? Entonces, pues aquí estamos hablando también de un simbolismo de una estrella caída, o sea, de un ángel caído, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto no es una casualidad, todo está muy bien pensado. Lo que pasa es que mucha gente no lo sabe y pues la verdad es que no se da cuenta, pero todo esto se queda grabado a nivel subconsciente, obviamente. El nombre de Dipper es otro tema que hay que mirar con más detenimiento, porque dentro del mismo libro se explica que Dipper quiere decir osa mayor, porque el niño tiene una marca de nacimiento en su frente que es muy similar a la constelación de la Osa Mayor, pero el niño mismo confiesa y dice que su verdadero nombre no es Dipper, que tiene ese apodo por esa marca, pero que su verdadero nombre es, si lo leemos en inglés, Mason, si lo leemos en español, masón. Y es por esto también que dentro de la historia, cuando Stanford comienza a deambular de dimensión en dimensión buscando una salida, llega a una dimensión que es la dimensión M, y uno dice desprevenidamente, pero qué creatividad tan forzada, pues la de Alex Hirsch, es que una dimensión M, y entonces todo tiene forma de M. Todo tiene forma de M en aquella dimensión, los edificios, autos, las personas, todo tiene forma de M. Si hilamos más delgado, pensamos que esa forma de M es nada más y nada menos que un guiño a la masonería, un guiño velado a la masonería. En este libro encontramos otra serie de contenidos preocupantes, ¿cierto? Entonces encontramos invocaciones en latín, encontramos maldiciones, encontramos conjuros, encontramos simbología ocultista como el número 13. No es casualidad que sus niños vayan a cumplir de 12 a 13 años. De hecho, dentro de las ilustraciones hay algunas que ilustran portales dimensionales con el número 13 en la puerta. Hay triángulos, círculos, dentro de los círculos hay triángulos, hay gráficos o cartografías muy similares a la carta astral. Hay círculos, hay estrellas de 5 puntas infantilizadas y hay una cabra también infantilizada que hace cosas divertidas en la serie. En el libro simplemente aparece que Stanley colocó en el letrero de la cabaña una cabra y no se sabe por qué, y ya sabemos que la cabaña no es una inocente cabaña. Cuando vemos la serie vemos que realmente es un templo ocultista. Además de esto, en las ilustraciones del libro, a todo color,
aparece un beso homosexual entre Dipper y un personaje que es un sireno. Es algo muy retorcido. Es un personaje que es mitad pez y mitad hombre, en lugar de ser mitad mujer. Y resulta que Dipper, cuando es poseído por su hermana en una de tantas, pues su hermana Mabel está enamorada del tal sireno, y entonces Mabel en el cuerpo de Dipper besa al sireno, y esto se ve como muy divertido y muy gracioso en manos de unos niños de 9 años y hasta menos. Y pues luego tenemos esa clara incitación a la autolaceración y al suicidio. Bien, pues antes de pasar a la parte final, donde Cristina nos va a hacer algunas recomendaciones de cómo abordar la situación directamente con los niños acerca de este tipo de materiales, a mí me gustaría dejar 2 cuestionamientos en la mesa. El primer cuestionamiento es para las personas que pues realmente no sabían de todo este tema, no conocían acerca de todos los elementos ocultistas encubiertos en este tipo de material y muchos otros de Disney y de muchas otras casas productoras, y que hay que estar la verdad muy atento porque todo esto está siendo controlado por gente que se suscribe al ocultismo, ¿sí? La pregunta que va para las personas que no estaban tan enteradas o a lo mejor no saben mucho de esto, después de escuchar todo esto que se les ha mostrado, ¿creen que pudieran investigarlo un poco más a fondo antes de dejar que sus hijos sigan viendo cualquier tipo de material sin tener ni siquiera idea de qué es lo que les están metiendo en la cabeza? ¿Creen realmente que porque todo el mundo ve películas de Disney, porque todo el mundo ve tal o cual película o cual serie o lo que sea suficiente para que como padres de familia no las cuestionen, porque todo el mundo, toda la moda, como borregos, siguen lo que el enemigo les pone en el camino y la verdad es que se van todos al despeñadero juntos? Yo quisiera invitar a las personas que a lo mejor no habían estado metidas en estos temas y que a lo mejor no les ha tocado todavía tan directamente algo, que lo consideren, que se pongan a pensar en dónde están ustedes metidos como padres, si están metidos en Nueva Era, yoga, Reiki y lecturas psíquicas y leer el horóscopo y qué te dijo tu ángel el día de hoy, porque todo esto va a ser una influencia que luego se les va a quedar a sus hijos y es una influencia, la verdad, demónica y destructiva. Y se los estamos diciendo personas que lo vivimos, así que realmente considérenlo y si realmente dicen querer a sus hijos, eviten todo este tipo de cosas y infórmense ustedes para que nunca llegue a caer este material en manos de sus hijos, ¿no? O para que si en un momento dado ellos lo ven, ustedes puedan explicar de qué va y abrirles los ojos a tiempo y que sirva, como decimos, de una vacuna para los niños para que sepan que eso es maligno y que eso es en contra de su beneficio, ¿no? Ahora, la segunda pregunta es para las personas que están metidas en todas estas cuestiones de masonería, que siguen la cuestión del ocultismo y la nueva era y todo esto. Creo que este libro les deja muy claro la programación MK Ultra que está haciendo el enemigo sobre todas las personas, ¿no? Este libro pone con claridad en las imágenes la forma en cómo el tal demonio Bill se mete en la mente de las personas y las controla y las posee. Y están haciendo totalmente una farsa y una risa de la posesión demoníaca, que la verdad no es ni de risa ni nada, ¿eh? O sea, realmente es algo muy peligroso, ¿no? La pregunta que yo tengo para ustedes es, aún viendo este material, viendo que están siendo controlados MK Ultra y viendo que inclusive el mismo libro dice que la musa, o sea, el demonio este triangular que representa a Satanás, engaña a la gente para sus propósitos, para que le abran portales, para que le ayuden con sus agendas, para que publiquen libros de ocultismo, atrás de la música para que las canciones y los cantantes lleven a la gente también al ocultismo. O sea, toda esta gente para Satanás son lo que se conoce en inglés como useful idiots o idiotas útiles, ¿sí? Y para que nos quede más claro acerca de este término de useful idiot o idiota útil, este es un término que viene explicado de la siguiente manera dentro de lo que sería la explicación de su uso, por ejemplo, en política. Un idiota útil es un término derogatorio para una persona que es percibida como propagandista de una causa, o sea, alguien que promueve una causa
cuyos fines esta persona no está totalmente consciente de qué son y que está siendo utilizado cínicamente por el líder de la causa. Y realmente vemos que es exactamente lo que está sucediendo con estas personas que están metidas en todo esto, porque ellos creen que están haciendo algo a favor de ellos, pero realmente ni siquiera entienden el objetivo final o lo que va a suceder al seguir promoviendo esa agenda y al tratar de seguir metiendo a más personas a ella. Entonces, creo que por eso es importante mencionar este término y cuestionar a las personas si les parece agradable estar siendo utilizadas de esta manera. Que como adultos pues ya tenemos que encarar con valentía el contenido y saber empoderar a los niños, orientándolos y guiándolos en una lectura crítica del libro para despertar en ellos el pensamiento crítico y el discernimiento. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace sencillamente sentándose con el niño, leyendo con él el libro en voz alta y haciéndole preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que más quiere Dipper que ocurra? Eso que Dipper quiere que ocurra es bueno para todos. ¿Y por qué? En contraste, ¿qué es lo que más quiere Bill que ocurra? ¿Eso que Bill quiere que ocurra es igualmente bueno para todos o no? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que Bill escribe esa nota en el cuerpo de Dipper? ¿Por qué crees que hay espíritus que quieren causarle mal a los niños? ¿Cómo reaccionarías tú si fuese Mabel quien hubiese escrito esa nota? Y así vamos construyendo en los niños metáforas y ellos van pudiendo asimilar esa historia como si ellos fueran a quienes tenemos que empoderar para que encaren esa situación adversa de verse enfrentados a un demonio y en donde no les hemos dicho qué es lo que tienen que hacer cuando tenemos evidencia de que hay un demonio rondando en nuestras vidas. ¿Qué crees que pasaría con Dipper cuando Mabel entra en su cuerpo? ¿Le daría Mabel permiso a Dipper para que entre en su cuerpo y haga todas esas fechorías? ¿Crees que los seres humanos tenemos derecho de transitar de un cuerpo en otro? Así tengamos su permiso. ¿Crees que los seres humanos tenemos derecho a alterar la voluntad de otras personas a través de métodos ocultos que la otra persona no sabe que se están utilizando en contra de ella? Y si existe un lado oscuro y si existe un lado del mal, ¿no crees que también tiene que existir un lado claro, un lado del bien? ¿Y cómo crees que podemos trabajar para que ese lado del bien esté con nosotros? ¿Y cómo crees que deberíamos llamar a ese lado del bien? No lo deberíamos de llamar así como con esa claridad denominamos demonio a Bill. ¿No crees que deberíamos de llamar también a Dios e invitarlo a que haga presencia en nuestras vidas? ¿Crees que sería mucho más provechoso seguir las enseñanzas de Jesús, que sí nos mostró con claridad cómo debemos estar en todo momento despiertos y no dormirnos y no dejarnos obnubilar por estas oscuridades que todo el tiempo están acechándonos? Si Él ya vino aquí hace 2000 años y nos advirtió
qué es lo que debemos hacer para no dejarnos llevar por esa oscuridad. Y además de eso se sacrificó por nosotros y nos salvó de aquello. Entonces, si Él ya nos mostró el camino, ¿por qué seguimos cayendo allí? Entonces, podemos tomar ese libro y aprovecharnos de todo el mal que está transmitiendo para voltear la página y mirar el lado positivo y aprender de lo negativo en positivo. Así como muchas personas que han transitado por la nueva era han aprendido de allí, han mordido la tierra, han tenido que pasar por experiencias bastante desagradables, pues no vamos a pasar por ellas, no vamos a transitar por allí, vamos a aprender de sus errores que no sean nuestra carne propia, porque sería terrible, porque a eso no vinimos, porque vinimos como criaturas de Dios, porque vinimos aquí a este mundo por donde ya pasó Jesús y ya nos dejó sus enseñanzas y no tenemos por qué retroceder. Entonces vamos a tomar las enseñanzas de Jesús, vamos a aprender de todo aquello que nos dicen las Escrituras, de cómo no caer en las garras de esta oscuridad y cómo, a pesar de que están llegando muchos mensajes negativos a los niños, pues utilicemos esos mensajes, utilicémoslos también a ellos para que nuestros niños no caigan allí tan fácil, por lo menos, para que estén advertidos, para que estén despiertos y para que puedan aferrarse de la fe en Dios, para que puedan aferrarse al mensaje de Jesús y no soltar la mano del Maestro. Porque dentro de este libro están invitando a los niños a que se suelten de la mano de sus padres, a que desconfíen de su familia, a que desconfíen de las personas cercanas, a que no cuenten sus cosas. Este libro busca que el niño deambule solo por estas páginas, porque con todo cinismo lo dice abiertamente en una de sus solapas este libro. Dice: hay muchas fuerzas oscuras que desean tener este libro en sus manos, así que mantente alerta de cualquiera que desee arrebatártelo. Es decir, el mismo libro está advirtiendo al niño: cuidado, si tus padres quieren evitar que tú leas este libro, pues escóndelo, haz lo que sea, pero no permitas que una persona que llegue a cuestionarte el contenido de este libro llegue y no lo escuches, sinceramente. Es a grandes rasgos lo que dice allí, con todo el descaro. Entonces, este libro también utiliza mucho el lenguaje sarcástico, el lenguaje de la ironía, para distraer, minimizar y anular cualquier sospecha que el adulto pueda tener acerca de su contenido y piense que se trata de un divertido libro ingenuo para niños, y realmente no es así. Hay un trino de este mismo Hirsch en donde él dice: a mí me acusan de que en mis libros yo manejo guiños ocultistas, pero no es así. Yo no estoy ocultando nada, yo lo estoy haciendo abiertamente. Este señor es un cínico. Es un cínico, y a nuestros niños les tenemos que abrir los ojos y decirles cuál es el talante del autor de estos divertidos muñequitos inocentes que van a pasar un verano a Gravity Falls. Quería compartir con ustedes esta reflexión: no asustarse, empoderar a los niños, saber que la oscuridad está ahí, ha estado cientos de años y seguramente lo va a seguir estando de ahora en adelante. Entonces,
algún día va a llegar en que ya no estén más aquí, no sé qué va a pasar, lo que sea, pero por ahora que estamos metidos en este mare magnum y en este desorden que ellos han armado y en este intento por arrebatar las almas de nuestros niños, pues simplemente tenemos que empoderarlos, abrirles los ojos, mostrarles por qué caminos no se puede transitar y decirles el poder está en la fe en Dios. Dios te protege, confía en Él, no te sueltes, aprende a distinguir el bien del mal, es muy claro, lo puedes hacer y confía en nosotros, en tus padres, en tus cuidadores, en tus educadores, en las personas que estamos pendientes de ti, en quienes queremos leer libros contigo, queremos protegerte, queremos acompañarte, queremos darte criterios para que te defiendas solo en la vida, pero mientras tanto no puedes andar tú solo consumiendo este tipo de mensajes. Me despido de todos, muchas gracias por su atención y que Dios derrame bendiciones. Hasta pronto.